23.741. Ese es el número de drones iraníes. 23.741 drones kamikaze Shahed 238 impulsados por jet, lanzados por Irán contra un único objetivo en una sola mañana, no contra una ciudad, no contra un país, sino contra una sola base. Naval Support Activities utilizaba una bahía en la isla de Creta en Grecia, el puerto natural más profundo de todo el mar Mediterráneo, una instalación que la Armada de los Estados Unidos ha operado de forma continua desde 1959. La base que conecta el poder naval estadounidense en el Mediterráneo Oriental, los accesos al Mar Negro, el Mar Egeo y el corredor del Canal de Suez en una única imagen operativa coherente. 23.741 drones. Y 31 minutos después de que el borde delantero de esa ola cruzara el perímetro externo de radar de NSA Suda Bay, las puertas de esa instalación se sellaron para siempre. No cerradas por reparaciones, no suspendidas temporalmente mientras se evaluaban daños, selladas. Como se sella una puerta cuando la persona que está del otro lado no va a regresar. El mayor enjambre de drones jamás reunido en la historia de la guerra aérea, dirigido contra una instalación naval estadounidense, alojada por un miembro de la OTAN en suelo griego, en un país que forma parte de la alianza militar más poderosa del planeta. Y 31 minutos después, la instalación que había estado electrónicamente viva, operativamente activa e institucionalmente continua durante 66 años, produjo su última barrida de radar, envió su última transmisión de circuito de comunicación y se detuvo, no porque el edificio colapsara, partes de él todavía siguen en pie, no porque todas las personas dentro murieran, no fue así, sino porque la combinación específica de lo que esos 741 drones hicieron en 31 minutos a la infraestructura física y electrónica que convertía a NSA Suda Bay en una instalación naval, y no en un conjunto de edificios en un puerto, cruzó el umbral que los ingenieros que evaluaron las consecuencias describieron como pérdida funcional permanente. Las puertas se sellaron para siempre porque ya no existía una base funcional detrás de ellas que pudiera abrirlas de nuevo. Para cuando termine este video vas a entender exactamente cómo 23 silodrones derrotaron la arquitectura de defensa aérea más completa que Estados Unidos y la OTAN operan conjuntamente en el Mediterráneo. ¿Por qué 31 minutos fue la ventana exacta para la que se diseñó la operación y qué ocurre con todos los sistemas defensivos del mundo después de 31 minutos de combate continuo de máxima intensidad? ¿Qué significa operativamente puertas selladas para siempre para la arquitectura de seguridad del Mediterráneo Oriental y por qué esa pérdida no es reemplazable en ninguna escala temporal que importe a cualquier decisión estratégica actual? ¿Qué te dice la mezcla específica de cargas útiles de los 741 drones sobre el panorama de inteligencia de Irán respecto a las vulnerabilidades más específicas de NSA Suda y por qué el mayor enjambre de drones de la historia es el arma económicamente más sofisticada que este conflicto ha producido? Empecemos por el número, porque el número no es solo grande, está diseñado. Antes de continuar, deja un comentario ahora mismo y dime desde qué parte del mundo estás viendo esto. Tu país, tu ciudad, donde sea. Esta comunidad es verdaderamente global. Y para un video sobre un enjambre de drones en territorio de la OTAN en Grecia, quiero saber quién está dentro de esta conversación. Sí, estás viendo esto desde Europa, desde un país de la OTAN, desde Grecia o desde cualquier parte del Mediterráneo. Dime cómo se está contando esta historia donde tú estás. Porque lo que ocurrió en Suda Bay se está informando de formas muy diferentes, dependiendo del país desde el que leas las noticias. Y quiero saber qué imagen estás recibiendo desde tu lado. Deja tu ubicación en los comentarios ahora mismo. Solo toma 5 segundos. Leo todos. Ahora hablemos de por qué 23.000 drones no es solo un número grande. Es un número calculado. 23.741 no es un número redondo. No son 20.000 ni 25.000. Es una cifra específica, computada, que es el resultado de un cálculo de objetivos con 3 entradas distintas. Y entender cada una de esas entradas es entender por qué se necesitaba exactamente ese número para producir pérdida funcional permanente, en lugar de daño severo pero recuperable. La primera entrada fue la capacidad de intercepción defensiva. NSA Suda Bay estaba protegida por una batería Patriot PAC-3 estándar de la OTAN operada por tripulaciones de la Fuerza Aérea Italiana con asesores estadounidenses. La misma configuración de batería que el ataque de Nápoles en el -18 ya había identificado como una defensa de una sola batería en un teatro cuyo nivel de amenaza requería como mínimo 3.
Después del ataque de Nápoles y el despliegue posterior de respuesta de defensa aérea mejorada de la OTAN, Suda Bay recibió refuerzos. 2 baterías Patriot adicionales transferidas desde Alemania y España, bajo el paquete de respuesta del artículo 5 de la OTAN que documentamos en el guión 22. 3 baterías combinadas tenían un inventario total de 218 interceptores en la mañana del ataque, sumado a los sistemas de misiles Rolling Airframe en los buques de defensa del puerto, los sistemas IFIWS en fallo en el perímetro de la base y la patrulla aérea de combate F-16 de la OTAN, volando desde la base de Andravida en Grecia continental. La capacidad total de intercepción activa del sistema defensivo de la base era de aproximadamente 340 enfrentamientos individuales antes del agotamiento de munición. Contra drones volando a 350 km por hora. Cada enfrentamiento consume entre 1 y 3 segundos de tiempo del sistema, dependiendo del arma utilizada. 340 enfrentamientos en un escenario de combate sostenido dentro de la ventana de llegada de las oleadas. Ese es el techo de lo que la defensa combinada podía detener. Irán necesitaba enviar más de 340 drones para garantizar que algunos llegaran al objetivo. La base de referencia estaba por encima de 340. El margen de planificación empujó el requisito hacia los miles. La segunda entrada fue el requisito de cobertura de termita. Si seguiste esta serie hasta el guión 19 sobre la negación de pista en aludad, sabes que la carga útil más efectiva para producir negación permanente de infraestructura no es el explosivo de alto poder. Es la termita. Los cráteres de este explosivos pueden repararse. El acero estructural y el subsuelo tratado con termita no pueden restaurarse a especificación sin excavación completa y reemplazo. La vulnerabilidad específica de infraestructura en Suda Bay no era su pista, como en aludad, era su infraestructura de muelles y puerto. Las secciones de hormigón armado del muelle, los pilotes de cimentación submarina y las estructuras de varadero que soportan el mantenimiento de submarinos y el atraque de embarcaciones. La termita aplicada a la superficie del muelle no solo daña el hormigón, penetra a través del hormigón hacia la red de barras de refuerzo de acero embebidas, quemando a 2500 grados Celsius a través del acero en los puntos, donde la integridad estructural depende de su resistencia a la tensión. El acero tratado con termita en su punto medio no falla inmediatamente bajo carga, falla en un umbral de carga específico, mucho más bajo que el diseño original. Un muelle cuya red de refuerzo ha sido tratada con termita en un porcentaje suficiente de su área no puede certificarse como seguro para el atraque de submarinos sin demolición y reconstrucción completa. El porcentaje de cobertura de superficie necesario para producir ese resultado, calculado a partir de las especificaciones estructurales del muelle y las características de penetración de la carga de termita, empujó el requisito de drones hacia los miles. No para causar daño visible, sino para causar daño invisible permanente en el acero dentro del hormigón. La tercera entrada fue el requisito de línea temporal operativa. 31 minutos no se eligió de manera arbitraria. Es el tiempo calculado necesario para que la arquitectura de ataque en 3 oleadas complete las 3 fases de la operación. Agotamiento de capacidad de intercepción, cobertura de termita y negación de infraestructura de la instalación. 31 minutos a la densidad de despliegue de drones requerida para cada fase, desde las posiciones de lanzamiento disponibles contra las tasas de intercepción específicas de las 3 baterías Patriot y la patrulla aérea de la OTAN 23. 741 era el número mínimo de drones necesarios para completar las 3 fases dentro de la ventana de 31 minutos antes de que los cazas de alerta rápida de la OTAN desde Andravida pudieran llegar en fuerza. El número no era excesivo. Era necesario lanzar 23.741 drones en una ola coordinada desde un solo conflicto requiere una arquitectura logística y de lanzamiento que va mucho más allá de cualquier operación de drones previa demostrada por Irán. El mayor enjambre previo en esta serie, el ataque de 5.329 drones a las pistas de aludad en el guión 19, fue lanzado desde baterías costeras, embarcaciones de ataque rápido y lanzadores móviles terrestres. 23. Silo drones no pueden lanzarse así. No hay suficientes posiciones de baterías costeras. No hay suficientes embarcaciones capaces de transportar esa carga simultáneamente. Y no hay suficientes sitios móviles dentro del alcance desde territorio iraní. Irán resolvió este problema mediante 3 innovaciones en la arquitectura de despliegue de drones que esta serie no había documentado previamente.
La primera innovación fueron aeronaves de carga modificadas como portadores de drones. Irán convirtió 14 aviones de transporte IL-76 en plataformas aéreas de despliegue de drones, cada una capaz de transportar y liberar entre 400 y 600 drones Shahed 238 desde sistemas de palets internos a través de rampas de carga traseras modificadas. Los IL-76 operaban bajo la aviación de la Guardia Revolucionaria con registros civiles y habían estado utilizando el corredor sirio, operando desde aeródromos en Siria durante 14 meses, clasificados por la vigilancia regional como operaciones de carga. En la mañana del ataque, los 14 IL-76 despegaron desde aeródromos sirios, volaron rutas de despliegue precalculadas sobre el Mediterráneo oriental a altitudes entre 8, 0 y 12.000 metros, y comenzaron a liberar sus cargas de drones en puntos de liberación calculados que colocaban a los drones en trayectorias de convergencia hacia Sudabey. Cada IL-76 liberó su carga en una ventana de 10 a 15 minutos mientras seguía su ruta. 7.200 drones fueron entregados por la flota IL-76, aproximadamente el 30% del total del enjambre. La segunda innovación fueron contenedores de lanzamiento desplegados desde submarinos. Irán había preposicionado 6 submarinos de carga modificados en el Mediterráneo Oriental, no los submarinos de combate clase Fate que documentamos en episodios anteriores, sino submersibles civiles de carga convertidos que transportaban sistemas de contenedores estancos llenos de drones Shahed 238 apilados sobre rieles de lanzamiento individuales. Cada sistema de contenedores podía llevar entre 800 y 200 drones y estaba diseñado para emerger, levantar los rieles de lanzamiento y disparar secuencialmente su carga durante una ventana de 12 minutos antes de que el sistema de contenedores fuera desechado. Los 6 submersibles transportaban un total combinado de aproximadamente 5.800 drones. Emergieron en posiciones precomputadas en el Mediterráneo al sur de Creta. Iniciaron sus ciclos de lanzamiento secuenciales con la señal de sincronización compartida y completaron sus lanzamientos antes de que la respuesta de vigilancia de la OTAN a los primeros contactos aéreos pudiera localizar sus posiciones. El tercer y mayor componente fueron los sitios de lanzamiento terrestres en 4 países. Los sitios fijos de baterías costeras en la costa iraní contribuyeron con aproximadamente 3.400 drones. Las posiciones móviles en Siria, Irak y Líbano contribuyeron con aproximadamente 7.141 drones en 47 posiciones de lanzamiento separadas. La dispersión geográfica de 47 sitios de lanzamiento terrestres en 4 países, combinada con las liberaciones aéreas de los IL-76 y los lanzamientos desde contenedores submarinos, produjo el total de 23.741 desde 12 categorías distintas de plataforma, coordinando 12 categorías de plataforma, 3 rutas de vuelo de IL-76, 6 secuencias de afloramiento submarino y 47 posiciones de lanzamiento terrestre, para converger sobre un único objetivo dentro de la misma ventana de 31 minutos. Se usó la misma arquitectura de sincronización preprogramada que esta serie ha documentado desde el enfrentamiento aéreo 613. No hubo coordinación en tiempo real entre plataformas durante la operación. A cada plataforma se le indicó su secuencia de lanzamiento con anticipación. La coordinación ocurrió antes de que el primer dron abandonara el suelo. 31 minutos, 4 fases. Déjame recorrer cada una en secuencia, porque la secuencia es el argumento de ingeniería detrás del resultado, y cada elemento del tiempo fue deliberado. La fase 1 se desarrolló de 7:14:22 a 7:26. Los primeros 11 minutos y 38 segundos. 7. 900 drones Shahed 238 con cabezas explosivas convencionales. En 3 ejes de aproximación desde el noreste sobre el Egeo, desde el sur sobre el Mediterráneo y desde el este sobre el interior. Estos drones no estaban apuntando a la infraestructura crítica de NSA Suda, estaban apuntando a la arquitectura defensiva en sí misma. Su misión era agotar los interceptores Patriot, los misiles Rolling Airframe, las cargas de munición en falla y las cargas de misiles de los aviones CAP antes de que llegara la segunda fase. 7. 900 drones en 3 ejes simultáneos obligaron a todos los sistemas defensivos de NSA Sudabey a entrar en un compromiso continuo de máxima intensidad durante 11 minutos y 38 segundos. Al final de la fase 1, las 3 baterías Patriot habían agotado sus inventarios de interceptores. Los sistemas de misiles Rolling Airframe estaban en 0. Los sistemas en falla habían completado 3 secuencias de ciclo de gestión térmica
y funcionaban de manera intermitente. La patrulla aérea de combate F-16 de la OTAN había gastado todas sus municiones y regresó a Andravida para rearmarse, un tránsito de ida y vuelta que requería aproximadamente 18 minutos. La fase 1 no destruyó la instalación. Eliminó cada interceptor activo del panorama defensivo antes de que comenzara la fase 2. La fase 2 se desarrolló de 7:26 a 7:35:44, 9 minutos y 44 segundos. 9. 612 drones Shahed 238, con cargas incendiarias de termita liberados desde las plataformas aéreas IL-76 y desde los sistemas de contenedores submarinos, apuntando a la infraestructura del muelle, los sistemas de navegación del puerto, la red subterránea de distribución de combustible que servía a las instalaciones de mantenimiento de submarinos y los conductos endurecidos de cables bajo el conjunto de antenas en el perímetro orientado hacia la bahía. Los drones de carga de termita no estaban diseñados para detonar al impactar en la superficie. Estaban diseñados con penetradores de iniciación retardada que atravesaban la superficie del muelle, la capa base de agregado, y entraban en la zona de refuerzo estructural de acero antes de iniciar. A 2500 grados Celsius, la reacción de termita quemó la red de acero, en las profundidades exactas donde la integridad estructural del muelle dependía más de ese acero. 9. 612 impactos de termita a través del sistema de muelles produjeron tratamiento por termita en la red de refuerzo en el 71% del área total de carga del muelle. Un sistema de muelles con el 71% de su red de refuerzo tratada con termita no puede certificarse como seguro para el atraque de submarinos sin demolición y reconstrucción completas. Ninguna firma de ingeniería marina en el mundo lo certificará. El tratamiento con termita era invisible. Las superficies del muelle parecían en gran medida intactas después de la fase 2. El acero en su interior había desaparecido. Las puertas de la función operativa principal de la instalación, la que sostenía las operaciones submarinas en el Mediterráneo Oriental, habían quedado selladas a las 7:35:44, aunque las puertas físicas seguían en pie. La fase 3 se desarrolló de 7:35:44 a 7:43:47, 8 minutos y 3 segundos. 4.229 drones Shahed 238 con cabezas explosivas apuntaron al complejo de infraestructura de comunicaciones, al edificio del centro de operaciones, a las instalaciones de generación de energía, a la instalación de procesamiento de inteligencia y a los hangares de mantenimiento de los P-8 Poseidón. Para las 7:35:44, la defensa activa de la base ya no tenía capacidad de interceptación restante. Los 4 drones de la fase 3 entraron en un espacio aéreo completamente sin oposición sobre una base cuya arquitectura defensiva había sido agotada por completo en la fase 1. El complejo de infraestructura de comunicaciones recibió 847 impactos directos en 8 minutos. El centro de operaciones recibió 612 impactos directos. Las principales instalaciones de generación de energía fueron destruidas a las 7:38. 12. La instalación de procesamiento de inteligencia recibió 394 impactos directos. Los hangares de mantenimiento de los P-8, que albergaban 4 aeronaves P-8 Poseidon Maritime Patrol en estado de mantenimiento programado, fueron destruidos a las 7:41:33. A las 7:43:47, falló el último circuito que transportaba las señales de comunicación externas de la base. NSA Sudabay dejó de transmitir. Todas las frecuencias que había mantenido durante 66 años se silenciaron al mismo tiempo. La fase 4 se desarrolló de 7:43:47 a 7:45:22, 1 minuto y 35 segundos. Los últimos 0 drones llevaban una carga mixta de termita y fragmentación, apuntando a Biaracta, la infraestructura vehicular, el almacenamiento de combustible y las vías de acceso que conectaban la base con la red vial externa. El almacenamiento de combustible detonó a las 7:44:09 en una explosión secundaria visible desde 40 kilómetros. La pista recibió 341 impactos a lo largo de toda su extensión. La infraestructura vehicular fue destruida. Las carreteras de acceso quedaron convertidas en cursos de obstáculos imposibles de atravesar. A las 7:45:22, el último dron de los 23.741 completó su función. 31 minutos y 0 segundos desde el primer contacto hasta el último impacto. NSA Sudabay no había transmitido durante 95 segundos. No volvería a transmitir, sus puertas se habían sellado para siempre. Selladas para siempre exige la misma precisión que cada frase de cierre permanente de esta serie ha exigido.
porque, selladas para siempre, cumple una función analítica en este título, y esa función necesita ser mostrada, no solo afirmada. Déjame ser exacto sobre lo que significa y lo que no significa, porque la precisión es lo que separa esto de un titular. No significa que las puertas físicas de NSA Suda Bay estén cerradas con candado y un letrero que diga cerrado. Partes de la instalación siguen en pie físicamente. La bahía en sí no ha cambiado. El valor estratégico de la ubicación, el agua profunda, el fondeadero protegido y la posición geográfica en el centro del Mediterráneo oriental son permanentes y sobrevivirán cualquier daño. Lo que selladas para siempre significa es que la combinación específica de infraestructura que convertía a NSA Suda Bay en una instalación naval operativa, y no en un puerto con edificios, ha sido destruida de manera permanente, y que el plazo para restaurar esa infraestructura a un estándar operativo supera cualquier horizonte temporal relevante para la planificación operativa actual. Empieza por la infraestructura del muelle. El tratamiento con termita que la fase 2 dejó en el 71% de la red de refuerzo del muelle no es reparable. La ingeniería marina es inequívoca en esto. Un sistema de muelles con acero de refuerzo tratado con termita no puede certificarse para operaciones submarinas sin demolición completa de las secciones afectadas y reconstrucción desde nuevas cimentaciones. La demolición y reconstrucción de la infraestructura del muelle de apoyo a submarinos de NSA Suda Bay desde el estado actual de daños, requiere permisos ambientales, finalización de estudios estructurales, equipos especializados de construcción marina y una línea de construcción que la estimación de ingeniería de la Armada sitúa en un mínimo de 4 años, bajo condiciones ideales de contratación y logística. 4 años. La función de apoyo a submarinos, que era la capacidad más estratégicamente irreemplazable de NSA Suda Bay, la función que la convertía en la única instalación de apoyo a submarinos adecuada en el Mediterráneo Oriental, no se restaurará durante al menos 4 años. La flota P-8 Poseidón y las 4 aeronaves de patrulla marítima P-8 fueron destruidas en los hangares de mantenimiento durante la fase 3. No son reemplazables desde inventario inmediato. La línea de producción del P-8 en la instalación alquilada por Boeing produce aeronaves a un ritmo determinado por las entregas contratadas a la Armada y a clientes de ventas militares extranjeras. La cartera de pedidos no permite reemplazar de inmediato pérdidas de combate a razón de 4 aeronaves simultáneamente sin interrumpir las entregas contratadas. La cobertura de vigilancia del P-8 sobre el Mediterráneo Oriental, los accesos al Mar Negro y el corredor del Canal de Suez, la cobertura para la cual NSA Suda Bay era la plataforma principal de basing, se ha reducido a lo que pueda mantenerse desde Sigonella en Sicilia, lo que exige tiempos de tránsito hacia las zonas de vigilancia del Mediterráneo Oriental que reducen significativamente las horas en estación. La reducción de la cobertura de vigilancia no es temporal a la espera de aeronaves de reemplazo. Es estructural, porque la base que sostenía esa cobertura ya no existe, la función de relevo de comunicaciones. NSA Suda Bay era el último gran nodo funcional de relevo de comunicaciones para las fuerzas militares estadounidenses en el Mediterráneo Oriental después del ataque de Nápoles que documentamos antes en esta serie. Su silencio no solo significa que NSA Suda no puede comunicarse, significa que la arquitectura de comunicaciones militar estadounidense en el Mediterráneo Oriental ahora opera enteramente a través de relés satelitales y nodos terrestres alternativos que tienen mayor latencia, menor ancho de banda y menos redundancia que el sistema del que formaba parte NSA Suda Bay. Cada circuito seguro que pasaba por Suda Bay ahora pasa por una ruta alternativa más larga y más lenta. Cada decisión de mando que dependía del flujo de información que Suda Bay proporcionaba ahora se está tomando con información ligeramente menos actual y ligeramente menos completa. La degradación no es dramática, es acumulativa, y continúa mientras la infraestructura de relevo permanezca destruida. Déjame darte la economía de 23.741 drones, porque la relación de intercambio de costos de esta operación es el número que explica por qué Irán eligió este método, a esta escala, para este objetivo. Y es el número sobre el que trabajó cada analista de presupuesto de defensa en Washington dentro de las 48 horas posteriores al ataque. Un Shahed 238 costó a Irán entre $75,000 y $120,000 producirlo y desplegarlo, dependiendo de la variante de carga útil. Las variantes con carga de termita de la fase 2 costaron algo más, debido al diseño especializado del penetrador.
aproximadamente $140,000 cada una. Tomando los 23.741 drones a través de sus 3 tipos de carga útil y 2 métodos de despliegue, el costo unitario promedio es de aproximadamente $98,000. 23.741 drones a $98,000 cada uno. Costo ofensivo total aproximado, $2.33 mil millones. $2.33 mil millones. Para cerrar de manera permanente NSA Suda Bay, el lado estadounidense del balance tiene 5 componentes. Primero, la munición defensiva gastada. 218 interceptores Patriot PAC-3 MCE a $4 millones cada uno, más misiles Rolling Airframe, munición de cañón Phalanx y misiles aire-air de los aviones CAP, para un total aproximado de $1.000 millones en municiones defensivas consumidas. Segundo, el costo directo de reemplazo de infraestructura. Solo la reconstrucción del muelle se estima en $3.4 mil millones. Sumando el centro de operaciones, la infraestructura de comunicaciones, los hangares P-8 y el reemplazo de generación de energía, el costo total de reemplazo de infraestructura se estima entre 6.2 y 7.8 mil millones. Tercero, los 4 aviones P-8 a aproximadamente $270 millones cada uno, 1.8 mil millones. Cuarto, el costo operativo de la cobertura degradada del P-8 y del relevo de comunicaciones durante el periodo de restauración, estimado entre 1 y 3.6 mil millones durante 4 años. Quinto, el costo estratégico de la pérdida de capacidad de apoyo a submarinos en el Mediterráneo Oriental. Aquí tienes la Astres traducción al español de la parte 3 Astrask, manteniendo exactamente el mismo estilo narrativo, ritmo cinematográfico y estructura continua. Lo más difícil de cuantificar, pero estimado por economistas de defensa entre 4 y 8 mil millones en flexibilidad operativa, reducida a lo largo del periodo de restauración. El costo total estadounidense se sitúa entre 14.5 y 21.6 mil millones, frente a un costo ofensivo de 2.33 mil millones. La relación de intercambio de costos está entre 6-1 y 9-1 a favor de Irán, más baja que el ataque del destructor electromagnético en el episodio anterior, porque este fue un ataque cinético que requirió más munición física, más alta que cualquier ataque con misiles en la serie, debido a la negación permanente de infraestructura que logró la termita. La forma más eficiente económicamente de negar de manera permanente una instalación estratégicamente irreemplazable que las armas cinéticas convencionales pueden producir. Los drones cuestan menos que la munición defensiva gastada contra ellos. La instalación que cerraron de forma permanente cuesta más reemplazarla que todo el paquete ofensivo que la cerró. Esa simetría es el arma. Los 23.0 drones son solo el mecanismo. Esta es la segunda vez en esta serie que NSA Suda Bay es atacada. El primer ataque, la operación de 179 penetradores en el -22, produjo la invocación del artículo 5 que documentamos, la Declaración Unánime de Defensa Colectiva de la OTAN y las reglas de enfrentamiento preautorizadas que permitieron a los comandantes de la OTAN atacar activos militares iraníes en el Mediterráneo, sin aprobación caso por caso del Consejo. Esas reglas preautorizadas estaban activas en la mañana de este ataque. La OTAN no fue tomada por sorpresa institucionalmente. La alianza tenía su postura defensiva más agresiva en el Mediterráneo Oriental desde la Guerra Fría. Las baterías Patriot reforzadas estaban allí, el grupo marítimo de la OTAN estaba allí, la preautorización estaba allí, y 23.741 drones derrotaron todo eso. No porque las reglas fueran incorrectas, no porque la arquitectura defensiva mejorada fuera inadecuada según estándares históricos, sino porque 23.000 drones es un número que ninguna arquitectura defensiva fija de escala realista puede detener cuando depende de munición finita. La preautorización no resuelve el problema del cargador. Las baterías Patriot mejoradas no resuelven el problema del cargador. La única solución al problema del cargador son sistemas de defensa que no usen misiles, armas de energía dirigida que funcionen con energía eléctrica en lugar de proyectiles físicos, el sistema láser Helios, que esta serie ha documentado como la respuesta teórica a la saturación de drones, no estaba desplegado en NSA Suda Bay, estaba en desarrollo acelerado. Los plazos de desarrollo se miden en años. Los drones llegaron esta mañana. El Consejo del Atlántico Norte se reunió dentro de los 45 minutos posteriores a la finalización del ataque. No fue una deliberación sobre si invocar el artículo 5. El artículo 5 ya había sido invocado por el ataque previo a la base de Suda.
Fue una deliberación sobre lo que las reglas de enfrentamiento preautorizadas no habían podido detener. ¿Cuál era realmente la capacidad de respuesta de la Alianza contra 23.000 contactos simultáneos de drones? ¿Y cuál era la respuesta al problema del cargador que el ataque había demostrado a una escala que hacía que todas las discusiones anteriores sobre saturación parecieran preliminares? El Consejo se reunió durante 3 horas. La comunicación emitida dijo que la OTAN estaba consultando nuevas medidas defensivas mejoradas. La comunicación no dijo cuáles eran esas medidas. Esa ausencia fue en sí misma la frase más importante de un documento lleno de ausencias. La OTAN no tenía una respuesta que su conjunto de capacidades existente pudiera implementar más rápido que la próxima oleada de drones. 25 operaciones, 25 meses. El arco de esta serie ha viajado desde 847 misiles que agotaron los inventarios de interceptores en 7 bases, hasta 23.741 drones que sellaron permanentemente las puertas de una instalación de la OTAN en una isla griega. El arco cuenta una historia sobre la relación entre la masa ofensiva y la arquitectura defensiva que ninguna operación individual de la serie captura tan claramente como esta. Cada sistema defensivo en el mundo, Patriot, THAAD, Iron Dome, David Sling, Aegis, Phalanx, CAWS, todos los sistemas basados en interceptores tienen una capacidad máxima de enfrentamientos simultáneos y una capacidad total antes del agotamiento de munición. Esos dos números definen un techo. El techo es real. Es específico y puede expresarse como un número de drones que no puede ser detenido. Irán pasó 25 meses en este conflicto, midiendo sistemáticamente ese techo en cada instalación que atacó, usando cada operación para calibrar la siguiente, hasta acumular suficiente datos para calcular el número exacto de drones necesarios para exceder el techo en NSA Suda Bay con suficiente margen para garantizar que el objetivo de cobertura de termita se lograra después de cruzarlo. 23.741 fue el resultado de ese cálculo. Las implicaciones se extienden mucho más allá de Suda Bay y mucho más allá de este conflicto. Cada instalación militar fija en el mundo protegida por defensa aérea basada en interceptores tiene un número de drones que excede su techo. Ese número varía según la instalación, dependiendo de su inventario defensivo, su posición geográfica y su línea temporal de amenaza. Pero el techo existe en todas ellas. Ibia, el costo de reunir un número de drones que exceda ese techo es, como demuestra el análisis económico de este ataque, casi siempre menor que el costo de la propia instalación. Esta es la revelación estratégica de la operación número 25. No que Irán pueda cerrar una base específica, sino que la arquitectura defensiva fija tiene un techo absoluto que enjambres de drones suficientemente grandes y suficientemente baratos pueden superar a un costo económicamente sostenible para cualquier adversario dispuesto a hacer la inversión. El enjambre de drones no es una innovación táctica. Es un paradigma estratégico que hace que toda instalación fija, defendida por munición finita de interceptores, sea permanentemente vulnerable a un adversario que entienda el techo y pueda permitirse excederlo. Durante 31 minutos aquella mañana, los hombres y mujeres que operaban los sistemas de defensa aérea de NSA Suda Bay hicieron el trabajo más exigente de la defensa aérea naval. Priorización, disparo, recarga, gestión del sobrecalentamiento térmico, gestión del estado de munición y amenazas simultáneas multieje. Hoy lo hicieron con un nivel de profesionalismo que produjo aproximadamente 11 intercepciones exitosas antes de que sus cargadores se vaciaran. 11.000. Ninguna tripulación de defensa aérea en la historia ha logrado 11.000 intercepciones en 31 minutos. Actuaron al más alto nivel del estándar y más allá de él. Los 23.741 drones no fueron un comentario sobre su desempeño. Fueron un comentario sobre el techo de lo que cualquier sistema de interceptores finitos puede detener cuando el ataque está diseñado para exceder el techo en lugar de desafiarlo. Las tripulaciones no fallaron. La arquitectura que les dio 340 intercepciones frente a 23.741 contactos les dio un problema matemático en lugar de uno táctico. NSA Suda Bay ha sido parte de la arquitectura de seguridad del Mediterráneo desde 1959. 66 años de presencia naval estadounidense continua en la bahía que los venecianos entendieron en el siglo XV y que todos los estrategas navales desde entonces han reconocido como el fondeadero más valioso del Mediterráneo oriental. La termita en el muelle, el hormigón y los restos de la infraestructura de comunicaciones no cambian la profundidad de la bahía, ni su protección, ni su posición geográfica.
Cambian si Estados Unidos puede usar esas cualidades. El valor estratégico es permanente. La instalación que lo expresaba durante 66 años ha sellado sus puertas. La bahía permanece. La base que la contiene no 25 operaciones en 25 meses. Si estos 25 videos han construido un marco para entender cómo cada operación se conecta con la siguiente, cómo los 847 misiles del inicio de la serie y los 23.741 drones que cierran este capítulo están vinculados por una cadena de datos, adaptación y precisión calculada, compártelo. Compártelo ahora con alguien que necesite la imagen completa, no el titular. Pulsa compartir antes de salir. Toma 10 segundos y coloca este análisis frente a alguien que merece verlo. Y deja un comentario. Dime desde dónde estás viendo esto. Dime qué significa para ti la revelación del techo defensivo fijo. Si toda instalación fija tiene un número de drones que excede su techo, ¿qué cambia eso en cómo se diseñan y defienden las bases militares en el futuro? Dime si crees que la solución de energía dirigida llega antes o después del próximo enjambre que pruebe el techo en otra instalación. Dime qué operación de las 25 cambió más estructuralmente el conflicto. Esta comunidad ha estado en esta conversación durante 25 operaciones, y la pregunta de cómo será el capítulo 26 es la más importante que esta serie ha planteado. Deja tu reflexión. Permanece en la historia.